En este video les estaré contando un poco sobre cómo fue mi conversión, de qué forma conocí a Cristo y cómo el Señor empezó a llamarme para su servicio. Cuando ya fui mayor en la secundaria, tuve una amiga en Lima llamada Ruth, que fue mi mejor amiga, Ruth Patricia, que ella ya ahora está en España. Pues ella me compartió la palabra del Señor, me habló de Jesús, me habló de que existen dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, y todo lo que está en el camino ancho, todo lo fácil, todas las diversiones, las cosas perdidas, te llevan al infierno. Pues eso me hizo pensar mucho, me hizo meditar, y dije, pues yo no quiero ir al infierno, dije. Entonces, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Sí, le dije yo, sí, pensándolo bien, no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo. Entonces yo me entregué a Cristo en ese día. Llevé una vida cristiana un poco a la ligera, me iba a la iglesia, me gustaban mayormente las alabanzas, las canciones lentas, pero las prédicas, al principio las prédicas me hacían dormir, me quedaba dormida en la iglesia, era muy gracioso, pero luego ya poco a poco me fue gustando la palabra de Dios, y así fui llevando una vida cristiana, como les dije, así a la ligera, porque solo en la iglesia adoraba a Dios, escuchaba su palabra, leía la Biblia, pero en mi casa no lo hacía. En mi casa vivía como cualquier persona que no fuera cristiana. Pues era siempre casi la misma persona de antes, ¿no? O sea, nada de cambio casi sentía en mí. No era enojona, impaciente o gritona. Me gustaban escuchar las músicas del mundo, las músicas movidas, las músicas con letras, cualquier tipo de letra que no adora a Dios. Pero en realidad no estaba amando, no estaba enamorada de mi Señor Jesús. Y así transcurrió el tiempo. Estuve en Lima, en una iglesia llamada El Shaddai. Luego viajé para Pucallpa, porque yo soy de Pucallpa. Aquí en Pucallpa viven mis padres. Y bueno, vine con mi hermana Liliana ya para comenzar el año 2000. Y pues aquí estuve en la iglesia Betel. Y pues ahí en la iglesia conocí también a el que es mi esposo. Y me gustaba como él cantaba, él era líder de los jóvenes. Y entonces para eso nos llegamos a casar. Tuvimos nuestro primer hijo, Josué, el que es el mayor, normal, todo bonito, nos íbamos a la iglesia, cantábamos en el ministerio de alabanza ambos, muy hermoso todo, pero algo en mí no estaba bien. O sea, en realidad yo no me sentía llena, no me sentía satisfecha con la presencia de Dios. O sea, para mí Dios no era lo que lo llenaba todo, no era el centro de mi vida hasta ese entonces. O sea, mi mente siempre estaba pensando en las diversiones de la iglesia, las distracciones que hay en este mundo. Y no estaba pensando en Dios, en realidad. No estaba pensando en mi gozo máximo. Es estar bien con Dios, es adorar a Dios, es hacer lo que Él me mande. Ese no era mi gozo. Mi alegría era las diversiones, las salidas de aquí y de allá, eso. Pero cuando estaba en mi casa, tranquilamente, estaba sin hacer, o sea, no habían paseos, no habían salidas, me quedaba sola en mi casa, mi esposo salía a trabajar, yo me quedaba sola con el bebé, pues yo no me sentía tranquila, no me sentía gozosa, tranquila, con paz, con gozo, no estaba contenta, porque no habían paseos, no salía, me quedaba solita con él, o sea, no había un motivo de alegría en mí, aunque sí estaba con mi bebé ahí, ¿no? Distraída, pero siempre yo estaba pensando en otras cosas, distraída, pensando en mi esposo, porque quiero irme con él, quiero estar con él en su lado, salir con él, pero no estaba mi mentalidad en adorarle, estar en la presencia del Señor. Pues transcurrieron los días, transcurrieron los años, hasta que Josué más o menos ya
ya estaba grande. Vino el siguiente niño, vino Diego, Dieguito ya, bebé, ya tenía 2 hijos casi seguidos por 2 años. Y paraba con ellos, atendiéndoles, cuidándoles, limpiando la casa, cumpliendo mi labor de madre. Pues normal, como una cristiana, como le digo, a la ligera, hasta que mi hijito Diego ya fue creciendo, ya tuvo 2 añitos. Yo un día estuve ordenando las cosas, sacando de los cajones, revisando, haciendo limpieza de los CDs. Entonces revisé los CDs y me quedé mirando un CD, uno de ellos, un CD, me llamó la atención. Era en blanco y negro, no tenía color, pero no sé qué fue que me captó mi atención, que fue una imagen que vi como que una persona media calva, algo así, porque no era muy nítida la foto, porque era en blanco y negro. Pero eso me captó mi atención. Entonces leí ahí en el título, Esther Suárez, dice ahí, fui al cielo y al infierno. Entonces me llamó la atención más que todo, que si alguien puede ir al cielo, dije, alguien puede conocer el cielo y el infierno. Me quedé pensando y dije, a ver, quiero escuchar. Entonces agarré el CD y lo puse en la computadora y empecé a escuchar, a mirar el video. La hermana Esther Suárez empezó a contar su experiencia de cómo fue ella al cielo y cómo conoció el infierno. Muy hermoso su testimonio de mi hermana, me gustó, la verdad que me tocó el corazón el momento cuando ella contó algo que me impactó bastante, cuando ella estuvo en el infierno y ella vio un pastor en el infierno, un pastor que ella conocía, vio en el infierno y ella se sorprendió bastante viendo a ese pastor, por qué estaba en el infierno quemándose. Entonces ella, cuando estuvo en el infierno, le preguntó a este pastor, le preguntó, pastor, ¿por qué estás aquí en este lugar de tormento? Pero si tú eres un siervo de Dios, tú eres un pastor, no es posible que estés aquí quemándote. Y el pastor le contó cómo fue, qué es lo que pasó para que él vaya a parar en ese lugar de tormento. Entonces el pastor le comenzó a contar y le dijo, una noche estuve en mi casa durmiendo. Entraron unos ladrones con armas, armados, con pistolas. Entraron despacio, entraron a mi casa apuntando. Yo empecé a hablar la palabra del Señor, a proclamar la palabra, que nada me va a hacer daño, nadie me puede hacer frente. Empecé a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Repetía la palabra, hasta que un tiro le cayó en su pierna izquierda y él cayó al piso. Y en ese momento él blasfemó contra Dios y dijo, Dios no existe. ¿Por qué has permitido que me baleen? ¿Por qué has permitido que me disparen, Señor? No puede ser, dijo él, renegó contra Dios en ese momento. Él blasfemó contra Dios porque dijo, Dios no existe. Luego de que él recibió ese balazo y renegó contra Dios, al instante le cayó otro disparo al corazón. Le dispararon a su corazón, donde él desapareció, donde él ya no recuerda más y fue lo único que recuerda es que fue a parar en el infierno en ese momento. Entonces esta hermana Esther cuenta cómo este pastor que tantos años ha servido a Dios, tantos años hizo la voluntad de Dios, vivió como a Dios le agrada, se ha esforzado por agradar a Dios, ¿cómo puede ir a parar en el infierno? En un minuto, en un segundo puedes perder tu salvación, dice ella. Hace énfasis de esto en ese video, en esa prédica que ella dio. Ella cuando contó esto, fue donde a mí me tocó. Ahí fue donde Dios trató conmigo en ese momento. El Espíritu Santo me tocó, me hizo llorar y llorar. Lloré tanto que dije, Señor, no puede ser posible que siendo este pastor, habiéndote servido tantos años,
que esté en el infierno quemándose solamente por decir algo en contra tuya, por blasfemar contra ti, Señor. No puede ser posible, dije yo. Pero eso fue lo que a mí me impactó, lo que dije. Yo dije, no puede ser, Dios. A mí me conmovió, me cautivó esto que ella contó. Me dolió al corazón la forma como ella también lo contó, ¿no? Porque ella fue quien pasó esta experiencia, quien vio al pastor en el infierno quemándose. Y ella cómo lo contó con tanta pena, con tanta misericordia por este hombre. Eso fue lo que me tocó a mí también, me tocó, me quebrantó. Y dije, Dios mío, Señor, si este pastor, siendo un pastor, siendo alguien que ha predicado tu palabra tantos años te ha servido, Señor, y este hombre está en el infierno ahora quemándose. Y yo, Señor, ¿y yo qué soy yo? Yo no te sirvo. Yo no hago nada para ti, Señor. Yo no vivo para agradarte a ti. Yo no me esfuerzo para orar. No me esfuerzo para leer tu palabra. No para hacer nada para ti. Yo no vivo para ti, Señor, dije. Y yo, ¿dónde ya estaría si este siervo está en el infierno? Y yo estoy de frente derechito, estoy camino al infierno, dije. Dios mío, me arrepentí en ese momento, amado hermano, amado amigo. Yo dije, perdóname, Señor. Perdóname, me arrepentí tanto que estuve ahí llorando, no sé cuánto tiempo estuve llorando, estuve quebrantada ahí sentada, me agaché, dije, perdóname, Dios, perdóname, porque yo no vivo para ti, yo no te sirvo, yo no hago nada para ti, yo no me esfuerzo para agradarte a ti, Señor, yo vivo la vida por vivir, solo en tu casa, en la iglesia, solo te canto, te adoro, en mi casa no hago nada. Perdóname, ya no quiero ser la misma, cámbiame, Señor, cámbiame, Dios mío, le empecé a rogar, a suplicar al Señor. Oh, tan bueno fue el Señor, tan maravilloso, mis hermanos, que desde ese momento yo recibí a Jesús de verdad. Jesús entró en mi corazón, el Espíritu Santo empezó a morar en mi vida desde ese momento que yo le pedí perdón de corazón, me arrepentí de lo mal que estaba viviendo.